Pero recordemos que la palabra no solamente habla futuro, no solamente habla presente, habla también, escucha bien, habla también del futuro. La Biblia no solamente nos habla del tiempo pasado, nos habla también del tiempo presente y también nos habla del tiempo futuro. Por eso es importante de que tú estés preparado. Escucha bien, que estés preparado. Hay gente que busca, ora, ayuna y gloria a Dios por eso, pero también es necesario que nos empapemos de la palabra de Dios. Es necesario que escudriñemos las escrituras para que en aquel día o cuando esto suceda, tú no tan fácil caigas en la mentira, sino que tú ya estás entendido a través de la palabra y no tan fácil venga y Satanás te engañe a través de esta mentira que viene. Porque lastimosamente, hermano, hay pastores que están engañando a la iglesia. Hay pastores que le están dando falsas esperanzas a la iglesia. Hay maestros de la Biblia, doctores de la ley, doctores de la palabra, hermanos que le están dando falsas enseñanzas a muchos cristianos. Por eso hay muchos cristianos vive como quiere, vive un evangelio moderno, un evangelio a su manera, cuando la Biblia dice lo contrario. Pero ¿por qué pasa todo esto? Porque hoy lo que se les está predicando a la gente es un evangelio suave, un evangelio moderno, pero nunca les predica un evangelio para que la iglesia se prepare. Nunca les predica un evangelio para que la iglesia esté despierta. No le predican ese evangelio para que la iglesia esté, preparada en el momento que esto suceda. ¿Y suceda qué? ¿Qué es lo que va a suceder? La palabra está hablando, acerca de la apostasía. Hermano, ¿qué significa apostasía? Apostasía, hermano, es alguien que se opone a todo lo que se llama Dios. Apostasía es algo que deja o abandona, su religión, o abandona, hermano, su creencia. Bendito sea Dios. Y por causa de todo esto, muchos van a abandonar su fe, van a abandonar, el evangelio de Cristo Jesús por irse detrás de este personaje. Y mucha gente, pues lo que le voy a decir, muchos pastores, predicadores, maestros de la Biblia le están enseñando al pueblo que todo esto va a acontecer, pero la iglesia o el cristiano, la iglesia de Cristo ya no va a estar en este momento. Y yo sé que algunos van a empezar a comentar, tal vez algunos van a decir, este hermano está loco, pero no, te voy a decir algo, te voy a hablar conforme a la palabra. Que tú no entiendas el evangelio, eso es problema tuyo. Pero muchos están enseñando en estos tiempos que cuando el anticristo se manifieste, la iglesia, la iglesia, y recordemos que generaciones van y generaciones vienen. Hoy te estoy predicando yo, escucha bien esto pues, hoy te estoy predicando yo, mañana puede ser que otro te predique. Imagínate Pablo, ¿hace cuánto tiempo predicó y habló y le dio esta advertencia a la iglesia? Imagínate cuánto tiempo atrás fue esto. Y ahora se sigue predicando, se sigue hablando, pero no cualquiera lo habla. Nadie, escucha, es raro que alguien te hable de estos tipos de mensajes que hoy vamos a escuchar. Es raro que tú escuches a un maestro de la Biblia, a un teólogo, hablar acerca de todo esto del anticristo. Es raro escuchar a un predicador o un maestro de la Biblia hablar de estos temas. Pero aquí la palabra es clara. La Biblia es clara, mi hermano. La palabra está clarita. El apóstol Pablo le escribe esta palabra a la iglesia para que se dé cuenta, hermano, lo que viene a esta tierra. Y lo que viene a esta tierra no es cualquier cosa, mi hermano. Por el momento, dice Pablo, que lo que ahorita se está moviendo en algunas congregaciones es el espíritu, hermano. ¿Espíritu de qué? Espíritu de apostasía. ¿Cómo así, hermano? Sí. ¿Sabe quién es un apóstata? Un apóstata es aquel que se opone a la palabra de Dios. ¿Y acaso no hay tantos apóstatas hoy en día en la iglesia? ¿Acaso no hay hasta pastores que se oponen a la verdad porque no les gusta la verdad, les gusta la mentira? ¿Acaso no has visto, te has dado cuenta que hay pastores que no les gusta que se les predique la palabra? ¿Acaso no te has dado cuenta que hay pastores que no les gusta que se les hable con el filo de la verdad? No les gusta, se molesta, se ofende. Estos son apóstatas
que se oponen a la santidad, se oponen a todo lo que es de Dios. Aún el profeta Isaías lo profetizó. El apóstata es aquel que a lo bueno le llama malo, que a lo malo le llama bueno. El apóstata es aquel que a lo dulce le llama amargo y a lo amargo le llama dulce. Ese es un apóstata que se opone a todo lo bueno de Dios, que se opone a la voluntad de Dios. Hablan de Dios, sí, pero no les gusta practicar lo de Dios. Les gusta hablar de Dios, les gusta mencionar a Dios, pero no practica lo que es de Dios. Ese es el problema. Hasta mujeres que se han vuelto apóstatas hoy en día, se oponen a la verdad. Mujeres que hoy en día que se han rebelado en contra de Dios. ¿Por qué cree usted que hoy en día miran mujeres en las redes sociales predicándote un evangelio barato, un evangelio moderno? Oiga, pero nunca te hablan de santidad, nunca te hablan de lo bueno de Dios, nunca te hablan de la voluntad de Dios, porque a ellos no les conviene. A ellos lo que les interesa es la plata, a ellos lo que les interesa es tu dinero, mas no tu salvación, no tu alma. Apóstata le llama a la Biblia. Mujeres que se oponen al evangelio, mujeres, oiga, que murmuran del evangelio. ¿Cuántas mujeres hoy en día que dicen ser pastoras, que dicen ser profetas, oponiéndose a la verdad? ¿Por qué? Porque son apóstatas. Espíritu de apostasía tienen esta gente. Y viene el tata de esta gente, hermano. Ya viene el tata de esta gente, que es el anticristo, mis hermanos. Escúchame lo que dice la Biblia. Detenidamente leamos este versículo y se dará cuenta que la iglesia, hermano, cuando el anticristo venga, aquí va a estar la iglesia. La iglesia, tal vez usted ya no, pero recordemos que le decía, hoy nosotros somos cristianos, mañana puede ser que muramos, pero vienen otros atrás de nosotros, otros cristianos atrás de nosotros. Generación va y generación viene. Tal vez tú ya no vas a estar, tal vez yo ya no voy a estar, pero ¿sabes algo? Lo que siempre he dicho yo, que estos mensajes, estas predicaciones que hemos estado haciendo, quedarán como historia. Bendito sea Dios, quedarán como historia. Recuerde, ¿sabe algo? Hoy que estoy en el evangelio me doy cuenta de aquel hombre evangelista, pastor, llamado Gigi Ávila. Este hombre, hermano, estuvo predicando, hablando de evangelio. Se murió este hombre, pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención? Que a pesar de que ya se murió, pero las predicaciones aún siguen todavía. Se murió este hombre Gigi Ávila, pero las predicaciones ahí quedaron y siguen estas predicaciones, restaurando almas, restaurando vidas. Y así como nosotros hoy en día estamos predicando, un día nos vamos a morir. Pero ¿sabes algo, mi hermano? Esas predicaciones van a quedar ahí, van a quedar como historia. Bendito sea Dios. Y aunque nosotros no muramos, pero esas predicaciones seguirán sonando. Le guste o no le guste al diablo, seguirán sonando estas predicaciones. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿sabes algo? Por eso es importante, mis hermanos, que esta palabra quede sembrada. Y si nosotros un día ya no estamos, pero estos mensajes le van a servir a mucha gente, a los que vienen atrás de nosotros. Estos temas, estos mensajes le va a servir a la gente que está allá, que vienen allá atrás. Bendito sea Dios. Ya empezaron a relinchar ya los cabros, hermano. Ya empezaron a relinchar estos cristianitos modernos. Ya empezaron a relinchar los hijos del diablo, hermano. Porque no les gusta. Según para ellos, que cuando el anticristo venga, ellos ya no van a estar aquí. Tal vez ya no vas a estar, tal vez ya vas a estar 3 metros bajo tierra, pero tu alma va para el infierno por rebelde, por moderno que sos, por hipócrita que sos de estar en la iglesia. Por eso es importante que arregles tu vida con Dios, porque si la muerte te sorprende, escucha bien, el diablo te quita la vida, porque oiga, escúchame lo que le voy a decir. El diablo también puede quitarte la vida, claro que sí, si Dios le da permiso. Bendito sea Dios. Si Dios le da permiso. Pero es necesario que estés preparado delante de Dios. Tal vez tú ya no vas a ver todo esto, pero tus hijos, tu descendencia que viene atrás, tus hijos mirarán.
tal vez esto. Los nietos que vienen atrás, tal vez ellos van a ver todo esto. Por eso es importante que estos temas se prediquen. Y aunque nosotros ya no estemos, pero estos... Oiga lo que dice la Biblia, pues. Dice, pero con respecto, dice, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os ruego, dice, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Oiga, ni os conturbéis, bendito Dios, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera vuestra. En el sentido, dice, de que el día del Señor está cerca. ¿Qué dice Pablo? El día del Señor está cerca. Ojo con esto, pues. Cheque esto lo que le estoy diciendo. Escucha bien, pues, cabezón. Usted que no quiere entender la palabra de Dios. Dice, porque el día del Señor está cerca. 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, dice, ¿quién? El Señor. No vendrá Cristo. Oiga, pues, el Señor no vendrá sin que antes acontezca esto. Oiga, pues, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando del Cristo, porque no vendrá sin que antes venga, dice, la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El anticristo, papá. El anticristo. El anticristo. ¿Sabe por qué se llama anticristo? ¿Sabe por qué se llama anticristo? Porque vendrá antes de Cristo. Anticristo, porque vendrá antes de Cristo. Por eso le llaman anticristo, porque vendrá antes de que Cristo venga, el Señor Todopoderoso, hermanos. La palabra está clara. Yo no sé por qué hay gente que no entiende esto. Yo no sé por qué hay pastores, maestros de la Biblia, que a pesar de que dicen que son maestros y tienen la cabeza llena de palabra, ¿por qué no le dan una buena interpretación a la Biblia? Es que no les conviene estos hijos del diablo, hermano. No les conviene. Lo que ellos quieren, tener el mugrero dentro de la iglesia, aunque les esté entrando billete. A ellos no les importa, hermano, que la iglesia esté llena de mugrero. A ellos no les importa que la iglesia esté llena de pudrición. Lo que a ellos les interesa es el billete, la plata, el cash. Hoy solamente se dedica en, hermano, llevar a la iglesia, en llevar a los jóvenes a un retiro, a un encuentro. ¿Qué es eso? ¿En qué parte de la Biblia dice que Jesús se llevaba a los discípulos o llevaba a la gente, hermano, a la multitud, a hacer retiros o a hacer encuentros? ¿En qué parte de la Biblia eso? ¿En qué cabeza cabe eso? Pastores endemoniados que contratan camionetas para irse a un retiro. Y qué casualidad que solo jóvenes llevan. Qué casualidad que solo señoritas y jóvenes llevan. Se va el novio con la novia, 2-3 días de campo, dicen. Cuando la señorita regresa, embarazada regresa. ¿Por qué? Porque eso no es de Dios. Eso no es de Dios, hermano. No confundamos las cosas. No revolvamos lo bueno con lo malo. Porque no vendrá, dice, sin que antes se manifieste el hijo de perdición. Cristo no vendrá sin que antes se manifieste este personaje. Y escuche lo que va a pasar, pues. Escuche lo que va a pasar. Oiga lo que dice. El cual dice, en el 4, el capítulo versículo 4 dice, el cual dice se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Oiga bien. Oiga bien. ¿Está entendiendo lo que le estoy leyendo, hermano? ¿Está entendiendo, iglesia? Dice, el cual dice se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Aquí se va a ver quién es cristiano y quién no es cristiano. Aquí se va a ver quién es aquel que decía, Señor, yo te amo. Aquí se va a ver si está dispuesto
amar a Dios. Aquí se va a cumplir aquella profecía que Cristo dijo: todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero todo aquel que la pierda por causa mía, dijo Jesús, en aquel día la salvará. Aquí se va a ver quién es y quién no es. Aquí se va a ver, hermano, porque viene el día donde muchos serán perseguidos por causa de Cristo. Muchos serán perseguidos por causa del Evangelio. Bendito sea Dios. Las iglesias se van a cerrar. Ya no vas a escuchar esos cultos. Ya no vas a escuchar esas vigilias. Ya no, esto se va a acabar. Esto se va a acabar. Y ahí se va a mirar quién es y quién no es. Mira ahorita que pasó esta pandemia. Ahorita que pasó esto del coronavirus. ¿Acaso no cuántos pastores cerraron las iglesias? ¿Acaso no cuántos pastores les taparon la boca? ¿Acaso no cuántos pastores se encuevaron como que fueran armados y ya no salieron por causa de esta enfermedad? Similar será en ese día. Similar será en ese día. Bendito sea Dios. Y entonces entrará la cobardía en muchos pastores, predicadores. Entrará la cobardía. Y por eso Apocalipsis dice que los cobardes ya tienen su parte en el lago de fuego, que es la muerte segunda, mi hermano. Ya está reservado ese lugar para aquella gente cobarde. Oiga lo que sigue diciendo. Y el problema no cree usted que solamente para los cristianos. Oiga lo que sigue diciendo la Biblia, pues. No cree usted que esta persecución solamente va a ser para los, aleluya, para los protestantes, nosotros, porque a nosotros nos llaman protestantes, ¿sí o no? ¿Cómo nos llaman a nosotros? Protestantes, hijos de Martín Lutero, así nos dicen a nosotros. Pero nosotros no somos hijos de Martín Lutero, somos hijos de Cristo, hermano. Sigamos leyendo lo que dice la Biblia, pues. Ojo con esto, hermano. Dice: el cual dice se opone y se levanta, dice, contra todo lo que se llama Dios. Oiga, o es objeto de culto. Oiga lo que sigue diciendo. Tanto dice que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 3 veces repite Dios con D mayúscula. Pero ¿sabe algo que me llama mucho la atención? Que no solamente se opone, dice. Oiga pues, no solamente se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, sino también dice se va a oponer y se va a levantar contra todo objeto de culto que se le hace culto. ¿Y a qué se le hace culto hoy en día? ¿Ah? Mediten esto. ¿A qué se le hace culto hoy en día? Objeto. ¿Qué es un objeto? Mire, este es un teléfono, sí, pero se le puede llamar un objeto. Se me traba un poquito la lengua. Un objeto. La pregunta es, este personaje que es el anticristo se va a oponer, dice la Biblia, a todo lo que se llama Dios. Lo que nosotros le hacemos culto a un Dios, hermano, que no se ve pero se siente. Un Dios que se adora en espíritu y en verdad. Hermano, este personaje no querrá que se le rinde culto a Dios. Y por eso te digo que no solamente los protestantes van a ser perseguidos. No, viene también la buena noticia, que a todo aquello que se le rinde culto es un objeto. Y ahora la pregunta es, ¿a qué otra cosa se le hace culto? ¿Acaso no has escuchado muchas, o te has dado cuenta que los católicos, ¿a qué le hacen culto hoy en día los católicos? ¿A qué le hacen culto los católicos hoy? ¿Acaso no le hacen culto a esa muñeca que le dicen la María de Guadalupe? ¿Acaso no te has dado cuenta que le hacen culto a ese muñeco que le dicen el Cristo negro, el Cristo de Esquipulas? ¿Acaso no te has dado cuenta que van los católicos cargando a sus muñequitos en las calles? Ya no los vas a ver. Ya no los vas a ver. Ya no los vas a ver. Ya no los vas a ver.
Bendiciones a todos mis hermanos, hermano Jonathan, bendiciones. Todo esto que te estoy hablando va a acontecer en esta tierra porque, según, hermano, el anticristo solamente va a querer que se le rinde culto a él, que se le haga culto a él y a nadie más. Tanto como el cristiano, el protestante y el católico, lo siento mucho, cultos a sus muñequitos, ya no, mi hermano, ya no, ya no. Y me imagino que en ese momento, eso no dice la Biblia, ese es un pensamiento humano, hermano, pero me imagino que cuando suceda esto, ahí los católicos van a dejar de adorar esos muñequitos o de cargar esos muñequitos en las calles. Ahí van a empezar ellos a dejar todo esto, pero va a ser demasiado tarde, porque entonces el anticristo va a querer que solamente le rindan culto a él, y todo aquel que no se deje sellar, todo aquel que no se deje poner la marca, entonces será decapitado, será muerto. Escucha bien. Y el que se deje sellar, el que se deje, sellar, por esa bestia o por ese personaje, tendrá derecho de comprar, tendrá derecho de comer. Pero una cosa te voy a decir con todo mi corazón: si tú eres fiel con Dios y estás bien en la palabra, estás obedeciendo a Dios, entonces se cumplirá lo que dijo David: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Escucha bien, Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Joven fui, dijo David, y he envejecido, pero no he visto a ninguno de mi simiente que mendigue pan. De que Dios va a sustentar a su iglesia, va a sustentar a su iglesia. Oiga pues, dice Gabriel, el anticristo va a ser un robot. Un robot no tiene poder. Un robot no tiene poder. Según lo que dice la Biblia, que esa bestia, oiga bien, se va a aparecer más que todo, va a ser como que el papel de Cristo Jesús. Pero Él no viene con buenos pensamientos, Él viene con malos pensamientos. Según, Él es el que trae paz a la tierra. Escucha bien, Él es el que trae paz a la tierra, donde todos los países se van a unir, y entonces se va a firmar la paz en todo el mundo. Bendito sea Dios. Y solo uno va a ser el que va a gobernar todo el mundo, que es el anticristo, mi hermano. Y ahí empezará, bendito sea Dios, la persecución de la iglesia. Escúchame, la persecución de la iglesia. No confundas, porque hay gente que dice la gran tribulación. No confundas persecución con tribulación. No confunda las cosas. No confunda las cosas. Entonces ahí empezará la persecución de la iglesia, y os matarán, dijo Jesús, por causa de mi nombre. Y serán aborrecidos por por todas las gentes. Por toda la gente. No dice solo por uno, por toda la gente. Serán aborrecidos por causa de mi nombre. Los matarán, los van a encarcelar por causa de mi nombre, dijo Jesús. Es que esto que viene no es cualquier cosa, iglesia. Esto que viene es algo terrible, es algo preocupante. Es algo terrible lo que viene a la tierra. Por eso a mí me da tristeza hoy en día que hay gente que en vez de defender la palabra, en vez de defender a Cristo, ¿sabe qué defiende la gente hoy? Su religión. Su religión. Hay gente que dice: no, es que yo soy del sábado. No dices que yo soy aquí. No dices que yo soy testigo de Jehová. No dices que yo soy católico. Pero él sabe cuál es el problema: que ellos defienden su religión, pero ponen en vergüenza el evangelio. Y por eso hoy el evangelio viene siendo vituperado por causa de la gente. Porque hay gente, hermano, que aunque defiende son sus religiones, mas no defiende la palabra de Dios. Hay gente, hermano, que le gusta defender la idolatría, mas no defienden a Dios. Yo no defiendo religiones,
Yo lo que defiendo es a Cristo, hermano. La palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que tú y yo fuimos puestos en esta tierra como defensa del evangelio, no para corromper el evangelio como algunos lo están haciendo hoy en día. Gente que se dedica a corromper el evangelio, a ensuciar el evangelio, a pisotear la sangre de Cristo, en vez de poner en alto a Dios, lo están corrompiendo, hermano. Cristo no es religión, iglesia. Cristo no es religión. Dice Romanos 1:16 en adelante. El evangelio, dice, es poder de Dios, hermano. El evangelio no es cualquier cosa. El evangelio es poder de Dios. El evangelio cambia. El evangelio transforma. El evangelio sana. El evangelio liberta. El evangelio es vida eterna. Oiga lo que sigue diciendo la palabra, mis hermanos. Dice en el capítulo 1, versículo 5, dice: no os acordáis, dice, de cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto, y ahora vosotros debéis, oiga, sabéis lo que detiene, a fin de que, oiga, a su debido tiempo se manifieste. Hay algo que lo detiene a este personaje. Hay algo que lo detiene. Y este es un misterio, hermano. Este tema es muy grande, muy largo. Es muy largo, mis hermanos. Es muy largo. Pero hay algo que detiene a este personaje. ¿Y sabe qué es lo que lo detiene? Es Cristo Jesús. El evangelio no ha llegado a todos lugares. El evangelio no ha llegado a todos lugares. El evangelio aún tiene que llegar a otros lugares donde no ha llegado, mis hermanos. Pero hay algo que detiene a este personaje, que es el anticristo, que es Dios el que lo detiene. Es Cristo Jesús el que lo detiene. Ahora te voy a leer este versículo tan precioso. Mateo capítulo 24. Esto ya lo profetizó Jesús. Mateo capítulo 24. Oiga lo que dice. Mateo capítulo 24 y su versículo 24 dice: señales antes del fin. Oiga esto. Señales antes del fin. 24 dice: porque se levantarán falsos cristos. ¿Y acaso no se están levantando falsos cristos? Sí. El Cristo negro, el Cristo de las tres caídas. Hay un montón de Cristos, hermano, que son hechos por hombres, no son Cristos hechos por el mero Dios de arriba, hermano, nada de eso. Oiga lo que sigue diciendo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales, oiga, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera, dice, que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos de Dios. Aquí te hago esta pregunta. ¿A qué viene el anticristo a la tierra entonces? Porque hay gente que dice: no, la iglesia ya no va a estar aquí. Y recordemos que la iglesia son los escogidos de Dios. Los escogidos. Porque pónganse a pensar esto. Si los cristianos, la iglesia, los escogidos, que es la iglesia, ya no va a estar aquí, entonces ¿para qué viene este personaje? Si este personaje no viene con una buena intención, viene con la mala intención de engañar, oiga, aún si fuere posible, a los escogidos de Dios. Por eso cuando me llama mucho la atención, porque cuando Jesús claramente dice que cuando Él venga, enviará, dice, a sus ángeles
sobre los cuatro extremos de la tierra a traer a sus escogidos. Pero Él no hará esto sin que antes se manifieste el anticristo, que es el hijo de perdición. La palabra está clara, mis hermanos. Sí, la palabra está clara. Si tú no lo quieres entender, porque tú no quieres, pero la palabra está clarita. Pero este personaje que viene, que es el anticristo, trae poder, escucha bien, para sanar gente. ¿Te acuerdas tú que el diablo hizo descender fuego del cielo también? Sí, porque Dios le dio permiso. Este anticristo, lo mismo, viene con poderes y la gente va a decir: Él es Jesús, Él es el Mesías, al Cristo que estamos esperando. Pero como tú ya tienes la palabra en tu corazón y en tu mente, no tan fácil vas a doblar tus rodillas y le vas a rendir culto a ese personaje. Entonces, ahí vas a estar dispuesto a dar tu vida por causa de Cristo Jesús. Dice Martín: ¿y los borrachos no tienen perdón de Dios? Claro que tienen perdón de Dios. Mientras hay vida, el borracho tiene perdón. Mientras tiene vida el borracho y viene a Cristo, Cristo lo perdona. ¿Qué dijo Jesús? Yo no he venido por justos, sino que he venido por pecadores a un arrepentimiento. Bendito sea Dios por eso. Si un homosexual se arrepiente, hay perdón para ellos.